¿Qué tal cuando alguien se está, que dicen, ya está agonizando, está moribundo? ¿Se han oído eso? Está agonizando, está moribundo. Pues en muchas porciones de la Biblia se nos invita a una transformación interna y muchas veces se nos dice que debemos morir al yo, que debemos morir al viejo hombre, que debemos hacer morir la carne, que somos nuevas criaturas, ¿verdad o no? ¿Sí? ¿Será que sí hemos muerto a eso ya? Yo creo que muchos de nosotros no hemos muerto a nada de esto y que estamos nada más moribundos, pero todavía estamos dando patadas. Qué bueno que fuera que estuviéramos moribundos, pero la verdad es que creo que muchos, la mayoría, seguimos viviendo únicamente para satisfacer la carne y no el espíritu. Me da mucho gusto que hoy estén aquí. Pensaba que iba a haber menos gente. Realmente me sorprenden que hayan venido el día de hoy y creo que tomaron la mejor decisión. La Biblia dice que aquel que quiera seguir a Cristo tiene que tomar su cruz y seguirle. Pero muchas veces somos cristianos sin cruz y somos dominados muchas veces por emociones. Tenemos una relación emocional con Dios y llena de rituales, cuando la relación debería ser intelectual, es decir, una mente sujeta a Cristo. Quiero que me acompañen al libro de Colosenses, al capítulo 3. Y posesiones en el verso 5 en adelante. ¿Ya estamos ahí en sus Biblias? ¿Sí? Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas esas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, al que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Señor, gracias te damos, Padre, en esta mañana por tu misericordia, Señor, y porque tú nos has lavado y perdonado, Señor.
porque tú has sujetado todo, Señor, en tu sacrificio en la cruz. Bendícenos con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo comienza esta porción haciéndonos ver nuestra naturaleza, y en los primeros 4 versos nos dice que si realmente hemos muerto a nuestra vieja naturaleza y hemos resucitado con Cristo, pues entonces esta nueva naturaleza debe ser notoria, se debe ver la nueva vida. Es una resurrección al espíritu y una muerte a la carne, a los deseos de la carne. Pablo no está haciendo una pregunta aquí, sino está haciendo una afirmación y da por hecho que los creyentes son hechos en Cristo y que por tanto son nuevas criaturas. La vida pasada quedó atrás y que todo es hecho nuevo. ¿Lo cree? La vida pasada, ¿qué? Quedó atrás y todo es hecho nuevo. Así como hay un antiguo pacto, en Cristo vino a haber un nuevo pacto. ¿Okay? Por eso dice, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. El antiguo pacto pasó y hay un nuevo pacto para los creyentes. Y Pablo invita a sus lectores a buscar en los primeros versos, si lees los primeros 4, a buscar las cosas de arriba. Es inútil seguir buscando a Dios alimentando solo la carne. Es inútil buscarlo en rituales religiosos. La forma de buscar a Dios es buscarlo en el espíritu, no en cosas terrenales. Es dejar a un lado todos los rudimentos del mundo, todas las religiones hechas por el hombre, todas las añadiduras y rituales hechos por el hombre. Esa no es la forma de buscar a Dios. Los colosenses andaban en peligro de caer en paganismo. Por eso Pablo los invita a buscar las cosas de arriba. Dice, si ya naciste en Cristo, no puedes quedar satisfecho con lo terrenal, sino únicamente con lo que es celestial, lo que proviene del Espíritu. Y buscar, como lo dice aquí Pablo, implica esfuerzo. No solo decir es, yo soy creyente, o cantar esa de si en verdad eres salvo, di amén. O sea, no, eso no. Sino esforzarse por las cosas de arriba, lo que nutre al espíritu. Y este buscar no es un buscar solamente para encontrar, va más allá de eso, es un buscar para obtener. El énfasis no está en buscar, sino en lo que se busca. Okay. El objeto buscado, y eso que buscamos son las cosas de arriba. ¿Y cuáles son esas cosas de arriba? Obviamente son valores espirituales. En la mañana Naún habló de esto y ni siquiera nos pusimos de acuerdo. ¿Cuáles son esos valores? El principal valor espiritual es tener una relación con Dios, y después viene el fruto, que es amor, humildad, mansedumbre, bondad, unidad, templanza, paciencia, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y cuando buscas estas cosas de arriba y las obtienes, entonces estás obteniendo tesoros en el cielo. Y lo primero que nos dice en el verso 5, como ya lo leímos, es que hagamos morir lo terrenal. Es decir, por causa de todo lo que acaba de decir, que somos de Cristo, la consecuencia lógica es que debemos morir a todo lo terrenal. Y comienza a dar una lista de cosas que deben de quedar fuera de la vida del creyente, cosas terrenales en las cuales ya no estamos enfocados, por las cuales ya no vivimos, por las cuales ya no sentimos. ¿Okay? Lamentablemente, la mayoría de nosotros solamente vivimos para la carne, aunque tenemos una apariencia de muy espirituales. Y tenemos un lenguaje religioso y gloria a Dios, amén, aleluya y todo ese tipo de cosas. Es interesante que diga que tenemos que hacer morir. O sea, dice, hagan morir. O sea, el esfuerzo es personal. No es nada más, Señor, mata mi carne, ¿no? No, el esfuerzo es personal. Y cuando mueres a esto, la muerte de la carne es el final de todas las cosas. ¿O sí o no? ¿Sí o no?
¿Puedes sentir un muerto? Porque si no, ahorita me lo llevo a la morgue y me acompaña y vamos a insultar a unos cuantos muertos que están ahí. Les pegamos y les enseñamos cosas, les ofrecemos dinero y ninguno va a querer nada, se lo aseguro. ¿Okay? Lo primero que dice es fornicación. Eso es lo primero que menciona, porque en Colosas existía mucha inmoralidad sexual. Pero también, según los eruditos, podía estar hablando en el sentido de asociación de idolatría pagana con la fe cristiana, algo que sucede a menudo, es decir, mezclas de paganismo o de rituales con la nueva fe en Cristo, algo que en los colosenses podían caer, algo muy común en nuestros días. Doctrinas de hombre, malas interpretaciones de la palabra de Dios según los conceptos del hombre, descontextualizada obviamente. Y para dejarlo claro esto de el peligro que estaban corriendo los colosenses de hacer mezclas, acompáñenme al capítulo anterior para ver el contexto de esta carta, y voy a leer del verso 8 en adelante. ¿Ya están ahí? Dice: mirad que ¿qué? Que nadie los engañe. ¿Por medio de qué? Filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones. ¿De quién? De los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y a vosotros, estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando los pecados. Anulando, fíjate, esto es súper interesante, escúchelo bien por favor, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Y qué hizo con eso? Clavándolos en la cruz, despojando, ¿a quién? A los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo cual ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente, hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en quien virtud que tiene todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas, ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Me puedes apagar esta luz de aquí arriba, Chispita, por favor? Pues si bien habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? Tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques. En conformidad a mandamientos y doctrinas ¿de quién? De hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Point. ¿Qué quiere decir? Bueno, comienza diciendo que estábamos muertos en pecado todos. Toda persona que no ha recibido a Cristo o que no conoce, tiene una relación con Cristo, que no lo ha recibido como su Señor y Salvador, está fuera del pacto de la gracia, hasta que hace una decisión por Jesucristo en su corazón. Es decir, antes de Cristo, antes de convertirnos, estábamos muertos a todas estas cosas espirituales, pero ahora a través de la fe en Cristo, quien hizo la obra, podíamos considerarnos ¿qué? Muertos al pecado. Eso dice aquí. Y luego dice el verso 14, anulando. Es por medio de Cristo que la deuda ya quedó pagada, no hay más deuda, ya está clavada en la cruz. Es como borrar algo que se había escrito con tinta indeleble, algo que no se podía ser borrado de nuestras vidas. Lo único que lo podía borrar era ¿qué? La sangre de Cristo. Y Pablo quiere que entiendan el verdadero significado de la obra de Cristo y que ya no hay nada que agregar. Por eso es la gracia y misericordia de Dios. Nadie puede mejorar el sacrificio de Cristo.
Los rituales no mejoran el sacrificio de Cristo. Había un acta de decretos, dice, algo que el acta de decretos teníamos una sentencia de muerte. Había una demanda levantada y firmada en contra de cada uno de nosotros. Éramos deudores de Dios, pero Dios en su inmensa misericordia envía a su Hijo a pagar la deuda de cada ser humano que le acepte como su Señor y Salvador. ¿Ok? ¿Está todo pagado? ¿Sí o no? ¿Hay que agregar algo? ¿No? ¿Están seguros? Ok, perfecto. ¿Y luego qué dijo en el 15? Despojando. Es decir, Cristo quitó y arrebató al ser humano de los poderes que lo tenían prisioneros y nos da libertad. Y luego no solamente eso, exhibe a sus enemigos en su victoria en la cruz y en su resurrección. Luego dice, por tanto, debido a esto, dice en el 16, ponlo por favor, por tanto nadie os juzgue en comida, bebida, en cuanto a días de fiesta, nuevas lunas o días de reposo. Dice, por tanto, dice que nadie les venga con cuentos de Batman y Robin, de Tarzán y Superman, acerca de ordenanzas o rituales legalistas. Todos los rituales quedan obsoletos porque había una nueva forma de relacionarse con Dios y es a través de Jesús en el pacto de la gracia. Es una nueva administración, es un nuevo pacto. ¿Okay? Todavía hay gente que no entiende esto y tratan de relacionarse con Dios en base a lo que hago y lo que no hago, en cuestión de asuntos de secundaria, de importancia secundaria, como alimentos y bebidas, que aquí dice eso claramente. Nadie venga a juzgar en cuanto a alimentos o bebidas. En cuestión de días, de fechas, de días festivos, de fechas especiales. Y ahora podríamos decir, ¿bailo o danzo? ¿Voy al cine o no? Es decir, siguen en un sistema antiguo que quieren relacionarse con Dios en base a lo que no hago y lo que sí hago, y no por medio de la fe y de la gracia en Cristo. De eso estaba hablando una en la mañana, ¿verdad? ¿Nos pusimos de acuerdo? No, ¿verdad? Y dice el 17, lo cual era sombra, es decir, todo esto era una sombra de la obra de Jesús, toda la ley y sus rituales apuntaban a una realidad que iba a suceder, que era Jesucristo. El propósito de la ley era llevarlos a Jesús. Los judíos no entendieron esto y se convirtieron en religión, y la ley se convirtió en algo pesadísima carga para el hombre, porque ninguno era capaz de cumplirla con todo lo que le agregaron, todos los rudimentos de hombre. Empezaron a agregar y más y más y más cosas y más, pero era una sombra solo de la proyección de algo que sí es real. Pero si no tiene vida la sombra, no es nada en sí, lo que quiere decir que todo el sistema ceremonial apuntaba a Jesucristo, que es la realidad que ahora vivimos. Y una vez que Cristo, quien es la realidad, vive y hace su obra, las sombras del pasado dejan de ser, porque Cristo es la plenitud y la realidad. Ya no son sombras, ya es una realidad viviente. Y luego dice el 18 y 19, que nadie los prive, hermano, de sus derechos. Que nadie los condene, que nadie los venga a condenar y a decir, no, es que te falta esto. Porque en Cristo estás completo, tienes todo. ¿Ok? Que nadie decida por ti. Y esta frase hace alusión como a un árbitro que descalifica a un concursante. Es decir, es como si alguien muy legalista o ritualista venga y te diga con palabras que te diga, sabes que tú estás fuera de la carrera. ¿Por qué? Porque no llevas las reglas que yo puse, no llevas mis reglas. Y Pablo decía, no le den tanta importancia a cosas sin importancia, a cosas de importancia secundaria como comida, bebida, días festivos, bla, 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 bla. ¿Ok? No sigan falsas enseñanzas. No se dejen intimidar de aquellos que con falsa humildad, 18 y 19 estoy leyendo, pretenden ser mejores y solo están llenos de vanidad en su conocimiento. O sea, tienen un conocimiento vanaglorioso solamente. Según estos falsos maestros, el contexto es que ellos eran guiados por ángeles, o se sentían tan humildes que pretendían que ellos no podían acercarse a Dios si no había ángeles intermediarios. Y luego dice Pablo, lo que no han visto.
Dice, ni siquiera los han visto. Pero andan ahí, acá no, que los ángeles, ni los han visto. ¿Okay? Pablo asegura que las visiones de ángeles de estos hombres son falsas y que son falsos maestros también, y que es producto de su mente inflada pretendiendo ser muy espirituales. Estos presumían de tener visiones angelicales y que otros hombres estaban privados de verlas, porque ellos pretendían ser mejores que los demás y tener un grado de santidad mayor que los demás. ¿Y sabes que eso es lo más peligroso que le puede pasar a un creyente? ¿Qué es lo más peligroso que le puede pasar a un creyente? Creer que tú eres el más santo y más maduro de la congregación. ¿Sí? Que levante la mano el más santo. Ay, ay, ay. Ahorita le chiflan todos, estoy seguro, ¿verdad? ¿Usted por qué llega tarde, joven? Órale. Bienvenido, Manuelito. Amigo de muchos años. ¿Okay? Eso es lo más peligroso. Y luego comienza a hablar del cuerpo y dice la cabeza. En pocas palabras, Pablo dice, estos que hacen así, que obran de esta manera, están fuera del cuerpo y niegan a Cristo en sus enseñanzas. No pertenecen al cuerpo. Y en contraste menciona cómo es que el cuerpo se nutre y crece, y la única forma es que permaneciendo unidos a la cabeza, que es ¿quién? Cristo. ¿Okay? Y unos con otros en comunión. Somos un cuerpo, dependemos de la cabeza y unos de otros. No dependemos de legalismo ni de cosas como esas. El que da el crecimiento es Dios. Y luego dice el 20, ¿por qué como si vivéis? Pablo pregunta en esencia a los colosenses, si ya abandonaron la falsa filosofía y las ambiciones y los fundamentos de este mundo al morir con Cristo, ¿por qué siguen viviendo como si todavía estuvieran atados por esas cosas? Y dice, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está la libertad que da Cristo? ¿Dónde está el sacrificio de Cristo? Entonces, y luego vamos verso 21 y 23, y después luego leer el otro capítulo. Dice, no caigas en esto, tales como que no manejes, ¿qué? Ni gustes, ni aun toques. O sea, no. ¿Sí? Un sistema ritual, como los judíos tenían un sistema lleno de prohibiciones. Y en algunos lugares, cuando tú te conviertes en miembro del cuerpo de Cristo en una iglesia que tiene este tipo de fundamentos, lo primero que te dan es tu lista de 5,000 cosas que ya no puedes hacer porque eres cristiano. ¿Okay? Tú tienes que sujetarte al decálogo, ¿ok? Sigue vigente. Pero fuera de ahí hay muchas cosas de importancia secundaria que a Dios no le preocupan. Y empezamos con la lista, no tele, no cine, no baile, no pitufos, no Mickey Mouse, porque es satánico. ¿Ok? Y hay pastores que dedican toda su enseñanza a Mickey Mouse. Y se los puedo comprobar. Pero aquí Pablo dice que el verdadero creyente se mantiene limpio por amor y no por reglamentos. Si te mantienes limpio porque le tienes miedo al pastor y sus ordenanzas, pues andas mal, hijo. Es por amor a Dios. Es nada más por eso. La libertad cristiana no consiste en restringir los deseos en base a reglamentos u ordenanzas, sino porque vivo en Cristo, doy muerte a los malos deseos y surjo a la vida de los buenos deseos porque estoy en Cristo y Él está en mí. ¿Okay? Castigar el cuerpo no quita los malos deseos, hermano. ¿Sabías eso? Castigar el cuerpo no te quita los malos deseos. Una práctica religiosa no impide los malos deseos. Los detiene quizás en el cuerpo o a la vista, pero en el pensamiento no. Lo único que quita los deseos de la carne es una entrega total a Jesucristo. Tú puedes, por eso Jesús fue más allá
de la ley, en las ordenanzas, cuando dijo, se te dijo no cometerás adulterio. Yo te digo que nada más con que mires una mujer con deseo, estás en el mismo punto que el que lo hace físicamente. ¿Qué óvole? Entonces, a lo mejor no cometes la acción, pero si está aquí, es lo mismo. Yo no lo digo, lo dice Jesús. ¿Okay? No hacer o hacer algo solo porque es malo o bueno no tiene ningún mérito si no se hace con amor y en comunión con Cristo. Volvemos ahí, capítulo 3, la segunda cosa que dice que es impureza, comportamiento o contaminación moral, ser deshonesto, pensamientos inmorales, pasiones desordenadas, deseos apasionados. Y todo esto en el contexto son malos pensamientos. Y comienza con malos deseos. Hay buenos deseos y malos deseos. Y los malos deseos son los deseos de la carne. Y comienza diciendo avaricia, que es ¿qué? Idolatría. ¡Pum! Avaricia, que es idolatría. La coloca en el mismo nivel que la idolatría. La avaricia es amarse a sí mismo, es orgullo, es adoración de sí mismo. La coloca a la altura de la idolatría y es intolerable por Dios. Avaricia es el deseo de acumular para sí mismo. E incluye fraude, extorsión, tranza, codicia, apoderarse de lo que no te corresponde, de lo que es de otros, el deseo de tener más y más y más. Y luego, verso 6, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sobre quién viene la ira de Dios? Sobre los desobedientes. No son hijos de Dios, ¿son hijos de quién? De desobediencia. Si tú eres hijo de Dios, tienes que ser un hijo obediente. No hay hijos de Dios desobedientes. Si amas a Dios y realmente has sido redimido por Cristo, tu vida funciona conforme al reflejo de tu Padre, ¿no? Estos son hijos de desobediencia. Todo tipo de prácticas inmorales o de esto produce la ira de Dios. Por eso el creyente, como hijo de Dios, debe de dejar atrás su vieja naturaleza para caminar conforme a su nueva vida en Cristo. ¿Okay? La ira de Dios no es más que un principio universal que tiene su base en la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. ¿Sí o no? Un día dije que si siembras frijol, pues ¿qué te sale? Frijol. Siembras haba, ¿qué te sale? Y luego dije, ¿y si siembras marihuana, qué te sale? Te salen federales. Y te llevan a la cárcel. ¿Ok? ¿Por qué te ríes? Y luego dice Pablo en el verso 7, ustedes anduvieron en esto. Yo sé que hay muchos que nacieron ya cristianos y que nunca anduvieron en estos rollos, pero tal vez hasta los llegaron a pensar. Tuvieron estos deseos. Dice, Pablo les asegura a los colosenses que esa fue su vida pasada, su mente pasada, sus prácticas, pero que ahora en Cristo debe de haber un cambio de las cosas terrenales por las que son de Dios. Dice, así que hay que buscar las cosas de arriba. Y luego dice en el 8, fíjate, esto está interesante, dejad también, ¿qué dice? Pero dejad también vosotros todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Esta es otra pequeña listita que el cristiano tiene que dejar, por favor. Es quitarse la ropa, ponerla a un lado y ponerse una nueva vestidura. Esta es la pequeña lista de cosas que no deben existir. ¿Cuál es la primera? Ira. Ira. ¿Qué es ira? Es cuando dices, ira, 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 ira.
O sea, señalar. No, no te creas. Ira es un estado de ánimo constante, algo que se niega a ceder, que se mantiene encendido. Y ese tipo de carácter debo de morir en un creyente. Ajá. Y no me salgan con, es que yo tengo mecha corta y que... No. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? No. ¿Dónde está el dominio propio? Enojo, que no es lo mismo que molestarse. El creyente se puede molestar. ¿Están de acuerdo? Sí hay situaciones que te molestan, ¿no? Estoy molesto por esto. Ajá. Pero no es lo mismo un enojo que va más allá. Es decir, alguien que tiene un carácter amargoso. Y peor cuando esa persona amargosa permite que ese carácter controle su vida. Y no solo eso, sino que daña a todos los que están alrededor de él también, porque es bastante amargoso. He chupado un limón y el limón hace gestos. Estoy hablando de rabia repentina. Personas que explotan por cualquier cosita. ¿Hay aquí alguno así? No, mira la cara que tiene aquel así. Uy. Pero para el creyente ya no debe existir en su vida ninguna de estas dos formas de excitación. ¿Okay? Luego habla de malicia, es maldad o depravación, blasfemia, palabras, acciones en contra de Dios, palabras deshonestas, conversaciones sin sentido o palabras ofensivas. Y luego nos pide algo muy bonito que casi nunca hacemos aquí, es el 9, y dice, no se mientan, no se mientan unos a otros, por favor. ¿Por qué? Porque la mentira es ¿de quién? Del diablo. Y cuando tú mientes, ¿a quién estás dando honra? Al diablo. La mentira no debe existir en la vida de un creyente, aunque a veces es muy fácil mentir para salir de una situación, ¿verdad que sí? ¿Qué dice mi mamá que no está? ¿Verdad? Mandan al niño ahí a decirle al abonero, ¿qué dice mi mamá que no está? ¿Qué onda? ¿Para qué anda comprando si no tiene para pagarlo? Así dice, si no tiene, no lo compre. Todo concluye en que ya no debe el creyente vivir en la vieja manera que vivíamos. Y la vieja manera de vivir es como sin Cristo. Con Cristo la vida es diferente, tiene que verse. Y luego dice en el verso 10, renovaos. Se trata de un cambio interno que es progresivo hasta llegar ¿a dónde? ¿A dónde? Al conocimiento pleno. O sea, nuestro cambio nos tiene que ir guiando a un conocimiento pleno. ¿De quién? De Cristo y su palabra. ¿Okay? ¡Wow! Está maravilloso esto. A conocer la plenitud de Cristo. Este crecimiento es la evidencia de que hay una nueva vida. Vamos caminando. Una nueva naturaleza. Ya no existe el viejo hombre. Tiene que haber una renovación. Y una casa cuando entra en proceso de renovación o remodelación, ¿qué pasa? Se comienzan a ver los cambios, saltan a la vista, ¿verdad? ¿O quién ha dicho, voy a remodelar mi casa y luego entra alguien y dice, pues ni se le nota nada, ¿verdad? El fin, ¿cuál es? Llegar a ser la imagen de Cristo, un reflejo del carácter de Cristo. Wow, eso es lo más impresionante de todo. Llegar a ser un reflejo del carácter de Cristo. Aquí ya varios se dejaron la barba, pero todavía les falta más. ¿Sí? ¿Cómo es el carácter de Cristo? ¿Qué? Manso y humilde. Wow. Ojalá algún día podamos ser así, ¿no? Manso y humilde. Y luego dice, porque aquí ya no hay ni griego, ni judío, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre,
todos igualitos. Ajá. El judío siempre tenía la idea de ser exclusivo de Dios. O sea, nosotros somos el pueblo de Dios y ya, nomás nosotros. Pero ahora Pablo coloca a todos en el mismo nivel. Dice, todos quien haya recibido a Cristo es hijo de Dios. Y ahí se acaba el rollo de la paternidad universal, ¿no? De que Dios es padre de todos. Bueno, todos son creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Solamente aquellos que hacen una decisión por Cristo. ¿Ok? Y en nuestra nueva vida no hay clases sociales, ni razas, ni ningún tipo de distinción, ya que todos son iguales a los ojos de Dios. ¿Se acuerdan? ¿De qué color es la piel de Dios? Todos son iguales, ¿qué? Todos son iguales a los ojos de Dios. No hay consentidos, hermano, para que no me salga con esos rollos. Ay, yo soy el consentido de Dios. Nel. No hay consentidos. Si el carácter de Cristo está en cada uno de estos grupos, eso es lo más interesante, ¿no? Si el carácter de Cristo está en cada uno de estos grupos de personas, ¿cómo es que hay tantos pleitos en las iglesias? ¿Cómo es que hay tanta bronca y se pelean y críticas y que no, que tú las traes y que no, que yo no fui, que fue Tete, que pégale, que ella fue? Es lo que nos enseñan, ¿no? Yo no fui, fue Tete, o sea, desde chiquitos, ¿no cantabas esa tú? Sí. ¿Por qué hay tantos pleitos, no? ¿Por qué hay tanta contienda? ¿Por qué enemistades? ¿Por qué chismes? Jesús pertenece a todos y todos a Él. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Ajá. Jesús pertenece a todos y todos a Él. Y luego nos pide algo muy chido en el verso 12, que nos tenemos que vestir. ¿Cómo? ¿Cómo nos tenemos que vestir? Está hablando de una vestidura espiritual. No está hablando de vestirse sexy, que ay, que sexy, no, nada de eso. Eso no debe existir tampoco. Lo que se debe hacer, una vez que se ha quitado esa ropa vieja, que es toda esa basura que traímos, se tiene que tomar una nueva ropa y vestirse. Y cuando la Biblia habla de vestiduras, habla de luz, del Espíritu, de comunión con Dios. ¿Okay? Un nuevo vestido, que es ¿para quién? Para los escogidos de Dios, y luego le agrade, santos y amados. Wow. ¿Ves todo lo que eres? Eres escogido de Dios, santo y amado. Y no le tienes que demostrar a nadie que tú eres muy santo y que Dios ya lo sabe, por eso te escogió, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí. Ahora sí me voy a ver bien pentecostal. Dile al que está junto de ti, yo soy santo y amado. Esa es la ropa para los hijos de Dios. Amor y santidad. Y las características de los escogidos son ¿qué? Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, que es todo lo contrario a la lista anterior. Es decir, que debe haber un cambio total de vida. Así que Cristo rompe toda barrera nacionalista, ritualista, ceremoniales, incultos, ocultos, no sé, como quieras, barreras culturales y clases sociales no existen en Cristo. ¿Están de acuerdo? Y luego viene algo más chido que dice, ¿qué? Criticándonos unos a otros. Dice así, criticándonos unos a otros, dice, ¿cómo dice? Como, así dice el Buki, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Okay? ¿A quién dice así? Ay, Luis Miguel. ¿Cómo dice? Soportándonos unos a otros, ¿ok? Ay, ya se me pasó el dolor, gracias a Dios. Se nota, ¿verdad? Que sí, ya se nota. No, si empecé con un dolor aquí, pero chido, pero ya se me quitó. Ok. ¿Quién dijo gloria a Dios? Bien, hermana, gloria a Dios, de verdad sí, gloria a Dios. Soportándonos unos a otros, esta es la parte difícil.
Esta es la parte difícil, porque sí vemos personas bastante insoportables, ¿verdad? Dile a tu hermano que está junto de ti: yo soy bien insoportable. Ahora sí me estoy viendo pentecostal, chido. Perdón para los que son pentecostales y vayan a ver este video, no es nada personal. Lo que nos dice es que tenemos la capacidad de amar, ¿verdad que sí? ¿Tendremos la capacidad de amar? Sí, porque dice que el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones. Y con eso tenemos la capacidad de amar, ¿no? Y de ser tolerantes también. ¿Con quiénes tenemos que ser tolerantes? Con los que aún no han alcanzado madurez. ¿Ok? Hay otras cosas que el cristiano no debe tolerar, pero a su hermano en Cristo lo debe tolerar aunque no haya alcanzado madurez. Ajá. Hay algunos que su ministerio es dar lata, y comúnmente se les llama hermanos pruebafrutos, ¿verdad? Pero hay que amar. Y todo esto tiene que ver con las relaciones interpersonales. Y si somos hechos en Cristo, no entiendo por qué pasan cosas como esas. No debería existir eso aquí de puro amor. Y luego nos pide que nos perdonemos unos a otros. Esa es la clave de toda buena relación, el perdón. Fuimos perdonados por Cristo de una gran deuda, ¿sí o no? ¿Y no podemos perdonar a quien te ofende? ¿A poco muy VIP? ¿Te sientes muy VIP? ¿Qué es VIP? ¿Ya se acuerdan que ya les di la definición? Vanidoso y pobre. ¿Ok? Eso quiere decir, en español, en inglés ya sé que very important people. Okay. ¿Cuál es el vínculo perfecto, hermano? El vínculo perfecto, ¿cuál es? ¿El qué? El amor. El amor. ¿Se acuerdan? ¿Dónde está el amor? Alguien lo ha encontrado. Claro que lo hemos encontrado, el amor de Dios en nuestras vidas, ¿verdad que sí? El único y perfecto amor es el de Dios y es el vínculo, el lazo, el ligamento, lo que mantiene la unidad en cualquier relación interpersonal. Es que el amor. Quien no ama, ¿qué? No conoce a Dios. No es conocimiento, no es fe, no son dones, no son virtudes, es amor, amor incondicional. Y luego, ¿qué pasa cuando ya tienes ese amor? Pues en automático viene ¿quién? ¿Quién viene después del amor? Que cuando tienes el vínculo perfecto, échale el que sigue. La paz de Dios. Cuando tú eres una persona que ama, que perdona, que tolera, que no tiene arranques de acá de ¿sí? Entonces vives en paz. Es un poder que actúa en el creyente para vivir tranquilo y confiado, aún en las situaciones más difíciles que se te puedan presentar. El creyente no tiene por qué perder la calma. No me explico por qué hay tanto creyente pelón. Y la frase en griego diría: dejen que Cristo sea el árbitro de su corazón y quien tome las decisiones. Está muy chido, ¿eh? Un solo cuerpo. Somos todos un solo cuerpo. Aunque a algunos les gusta hacer cuerpitos y división y contienda. Pero debemos pensar en esto. ¿Qué posición estoy jugando en la iglesia? Y como miembro de la iglesia, como miembro de un cuerpo, no como creyente individual, como miembro de un cuerpo, ¿cuál es mi función y en qué estoy ayudando? Una mano pertenece al cuerpo y es parte del mismo, pero una mano no puede pertenecer a dos cuerpos. Y luego nos dice que fuimos llamados a ser parte de ese cuerpo. Dios establece un cuerpo y en ese cuerpo nosotros debemos fomentar la unidad, porque no hay lugar para divisiones, pleitos entre los miembros del cuerpo. Es indebido, daña el puerco, daña el cuerpo y queda enfermo. ¿Okay? ¿Sabes qué molesto es cuando una parte de tu cuerpo está fallando?
Yo ahorita traigo un dolor aquí, bueno, gloria a Dios, ya se me quitó, pero no me deja ni respirar. Y te has pegado en el dedo chiquito del pie cuando te levantas acá en la noche, acá, te das en la puerta. ¿Cómo se siente? Con un solo miembro que se lastime, todo el cuerpo se duele. ¿Okay? Entonces tengo que reflexionar si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal en el desarrollo del cuerpo, mediante mi participación como miembro del mismo. ¿Estoy contribuyendo a la unidad o estoy siendo fractura? Y luego dice el 16, ya casi acabamos, no se me desespere y vamos en muy buen tiempo. La palabra de Cristo, ¿qué? La palabra de Cristo more como en abundancia en vosotros. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y exhortar quiere decir animarse, no quiere decir regañar. Muchos piensan que exhortar es regañar. Lo voy a exhortar. No, de exhortar es animándonos unos a otros, ¿ok? ¿Sí? La palabra de Cristo mora en abundancia. ¿Cómo? En abundancia, ¿ok? Enseñándonos. ¿Para qué es? Para enseñarnos y para animarnos unos a otros en toda sabiduría. Y luego viene algo bien bonito, que dice que cantando con gracia en vuestros corazones el Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué chido está eso. ¿Poco no? Entonces el creyente debe tener un conocimiento abundante de la palabra en contexto. ¿Okay? Y la única manera que se conoce la palabra es estudiándola. Y con ayuda del Espíritu Santo que te da revelación de la palabra de Dios. Pero no todo es puro Espíritu Santo. Hay muchos que dicen, no, ya oré, pero no estudié. Entonces son las dos cosas, estudio y oración. ¿Ok? ¿Está de acuerdo? Ok, entonces ya por favor agarren su Biblia más seguido, hermanos, ¿sale? Porque yo aseguro que hoy en la mañana muchos, ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? Porque no la agarraron en toda la semana, pero agárrenla lo más seguido que pueda. Póngase a estudiar, no solo a leerla, a estudiarla, ¿okay? Que es muy diferente. El creyente debe estar firme en la seguridad de su salvación y en la palabra de Dios. Y después tiene que haber una comunicación del conocimiento, ¿okay? Lo que quiere decir que la palabra se debe enseñar en una manera sistemática y constante. No tengo nada contra ustedes, pero hay lugares donde solamente se agarran un versículo, lo sacan del contexto y ahí le meto todo lo que quieran, ¿no? Empiezo con Pancho Villa era valiente y termino con no le peguen a los viejitos. En un versículo ahí meto todo lo que yo quiera. Así no es la onda, tiene que ser sistemática desde los rudimentos hasta lo más profundo, porque eso produce madurez. Y una vez que tenemos ese conocimiento y que entendemos el sacrificio de Cristo y el pacto de Dios, entonces pasa algo en nuestros corazones. ¿Y qué dice? Comenzamos a cantar con gracia en vuestros corazones, porque estamos bien enamorados de Dios, porque le amamos profundamente, ¿no? ¿Qué haces cuando ve todas las canciones que se escriben en el mundo? La mayoría son de amor, ¿no? Ya después puras de dolor, que me dejaste, que vas a ver, que quién sabe qué, que te la voy a hacer igual. No, pero la mayoría de canciones hablan del amor. Y nosotros cantamos porque amamos a Dios. Y en ese contexto tenemos que hacerlo. Desde el principio los cantos en la iglesia han sido muy importantes, pero deben venir del corazón, hermano, ¿ok? Es algo que nace en tu corazón porque amas a Dios y después se manifiesta con alegría y emoción. No es algo rutinario, de que, pues la alabanza y sí, y así todo. O platicando y acá en otra onda. Estamos cantándole al Rey de Reyes, al Señor de Señores, ¿sí me entiendes? ¿Cómo le cantas cuando estabas ahí enamorado, aunque cantes bien gacho? ¿Cómo le cantabas a tu novia? A ver, acuérdate nomás. Amorcito, corazón. Eso es. ¿Y qué te decía Anthony? Mejor chíflala.
No importa si le chiflas una canción, pero que sea con amor. Y a Dios es igual, hermano. Es algo que debe de hacerse como parte integral de la vida del cuerpo, la alabanza a Dios. Imagínate en tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo cantando, todo el cuerpo cantando de alegría, de amor. Qué padre. Y luego dice que hacedlo todo, ¿qué? En el nombre del Señor. Todo para la gloria de Dios, no para la nuestra, no para que te vean, no para impresionar, es para Dios, porque de Él viene toda recompensa. Y debemos servir haciendo todo como si lo hiciera. ¿Para quién? Para Dios. De hecho, todo lo hacemos para Dios, ¿ok? Y no para el hombre. Lo hacemos no solo porque tiene que. Es que tengo que. No, no tienes que. ¿Por qué cantas himnos y canciones espirituales y salmos? Pues porque tengo que. No, ¿porque qué? Porque amo a Dios, porque estoy enamorado de la obra de Cristo, porque estoy enamorado de la redención que Él me trajo a mi vida, del perdón que Él dio a mis pecados. ¡Wow! Eso está increíble. Y en el último verso, Pablo nos recuerda, ¿sí? Último verso. Mas el que hace injusticia, ¿qué? Recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Dice, así es de que no te pases con uno de tus hermanos dentro de la iglesia. ¿Ok? Porque nos recuerda que quien haga injusticia, ¿qué? ¿Con quién se las va a ver? ¿Con el Capitán América? No, con Dios. ¿Ok? En Cristo todos somos iguales, del mismo valor. Porque ¿sabes qué? Todos fuimos comprados al mismo precio de sangre. Todos estamos manchados con la sangre de Cristo. ¿Sí? Todos. Sí, hasta Él, en el que estás pensando también. Sí, también Él y ella. Todos están manchados con la sangre de Cristo. Así es de que, hermano, jamás pienses que tú eres mejor. Jamás pienses que eres el más maduro, el más amoroso y el más buen cristiano del mundo. ¿Okay? Jamás pienses eso. O que tienes más valor que otro. Todos son iguales. ¿Sí? ¿Está de acuerdo o no? ¿O todavía cree que hay VIP en Cristo? En Cristo no hay VIP. ¿Okay? Ni el pastor más acá de todos es VIP, nadie. Somos siervos inútiles. Todos. Todos. Siervos inútiles. Todos fuimos comprados a precio de sangre. Lo último que te quiero recordar es, acuérdate que todo esto tiene un principio en la ley de la siembra y la cosecha. ¿Okay? ¿Sí? Dios es bueno. Dios te ama. Dice, ¿y entonces por qué sigues viviendo como si no le conocieras? ¿Por qué sigues cantando ahí todo apático y ahí todo? ¿Por qué no entregas realmente tu corazón a Dios? Ponte de pie, hermano, por favor. Vénganse. Ya está el ruedito ese otra vez. Hoy nomás se subieron puro ruido. ¿Saben qué? Bájense, Ana. Acá mostrando mi carácter, ¿verdad?
Hermano, ¿realmente estás enamorado de Dios? ¿Realmente entiendes la obra que Él hizo al derramar toda su sangre por ti? Wow, es impresionante, ¿no? ¿Sí o no? El creador del universo, el que sustenta todas las cosas, de repente dice: amo tanto a estos que voy a tener que hacer algo muy extremo para que puedan entrar en la gracia. Nadie podía cumplir con la ley. Y Él dice: la única forma es cubrirlos con mi sacrificio único y perfecto, con la sangre de Cristo. Cierra tus ojos. Yo no sé si es la primera vez que tú asistes a un lugar como estos. Veo muchos conocidos, casi la mayoría me parecen de casa. Pero si tú quieres hacer una decisión por Cristo, ahí en tu lugar, no, ni te voy a pedir que salgas y que levantes la mano, ni te voy a dar un volante de la iglesia, nada de eso, ¿okay? Ahí en tu lugar, órale a Dios, de verdad. Permítele que cambie tu corazón, que te llene de fruto del Espíritu, que es amor, que es el vínculo perfecto, ¿sí? Dios, Padre, Señor, sé que es difícil, Señor, morir a esta carne. Como dijo Pablo algún día: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo? Y Pablo entendía que era su carne lo que lo llevaba a ir en contra de Dios. Porque decía: porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero, eso hago. Y dice: miserable. Wow. Y en la carne podemos sentirnos miserables, pero en el Espíritu podemos ser el vínculo perfecto, el amor y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, deja caer esa paz, deja caer ese fruto de amor, Señor, de esperanza en mí, Señor. Padre, permíteme ser, Señor, bendición en el cuerpo de Cristo. Bendice mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.